perdón, a ver si puedo, entendido. Entonces, a partir de este fallo es que se sostiene que en Uruguay tanto la jurisprudencia como la ley han derogado el Instituto del Solver Repete. Yo podría terminar de hablar acá, irme y decirle cumplí con ustedes, gracias por la invitación. Pero tenía que ganarme el pan. Entonces, luego de esta ley, luego de este fallo, el Código Tributario profundiza en esta postura y expresamente en el artículo 84 establece la eliminación de todo requisito previo para la interposición de recursos administrativos. ¿Por qué es importante esto? Porque tiene que ver también con el problema de las multas. Esta norma del Código Tributario que fue aprobada durante el gobierno militar por un órgano legislativo que no era el poder legislativo previsto en la Constitución, sino un órgano, digamos, de conformación distinta y que sesionó durante esa época, tenía un miembro dentro de sus integrantes que era el doctor Aparicio Méndez, conocido por muchos de ustedes, especialmente por los profesores de organización administrativa en esta facultad. Y Aparicio Méndez se opuso intensamente a esta norma del Código Tributario y sostuvo la necesidad de mantener el Solver Repete. Es decir, la vieja escuela del derecho administrativo parecía ser más tolerante que la escuela del derecho tributario. Avanzo. Y esto está asociado con otros aspectos que reguló el Código Tributario en Uruguay, que tiene que ver con la vinculación entre el Solver Repete y la ejecutoriedad o ejecutividad de los actos administrativos antes de que ellos hayan sido debatidos en la sede jurisdiccional. ¿Qué es lo que reguló el Código Tributario? En primer lugar, la Administración tiene acción ejecutiva por el cobro de los tributos solo cuando tiene un acto que el Código llama firme. Es decir, un acto administrativo a cuyo respecto se agotó la vía administrativa o no se interpusieron los recursos en tiempo y forma. Está mal denominado firme, y en esto hay también unanimidad. En realidad la Constitución, el Código Tributario a lo que refiere es al acto definitivo. Pero fuera de este detalle, ¿qué es lo importante? La Administración no tiene acción ejecutiva hasta tanto no haya existido debate sobre los recursos administrativos y resolución sobre los recursos administrativos. Ahora bien, se agotó la vía administrativa, puedo plantear la acción de nulidad. Una vez que planteo la acción de nulidad, teóricamente ya la Administración tiene un título ejecutivo. Puede iniciar la acción judicial, pero el Código Tributario que establece que con la presentación de la constancia de la acción de nulidad y del expediente de la acción de nulidad, por ende, en curso, se suspende la tramitación del juicio ejecutivo. ¿Esto qué implica? Se mantienen las cautelares que son connaturales a la ejecución de un título ejecutivo, es decir, el embargo del deudor permanece, pero la ejecución no avanza hasta tanto no se resuelve la acción de nulidad. Por lo tanto, hay dos mecanismos que tienden a diferir mediante los recursos o la acción de nulidad estos efectos o la efectividad del acto administrativo respecto de las deudas. ¿Cómo juega esto con las multas? Porque era el otro tema que normalmente se vincula, es decir, uno con los tributos, el otro con las multas. Con las multas no hay un régimen uniforme, pero se entiende, a partir de esa última ley que estaba mencionada, 13.335, que en la medida en que la eliminación del Solver Repete se establece para cualquier crédito que la Administración pueda establecer de distintos organismos, es aplicable también a las multas la inexistencia del Solver Repete. En adición, la mayoría de las leyes que regulan los procedimientos de ejecución de las multas remiten al Código Tributario. Con lo cual, terminamos aplicando lo mismo y, en definitiva, podemos hacer segundo episodio. Puedo concluir acá, decir muchas gracias por todo, un abrazo y me voy. Pero, algunas cuestiones hay que marcar. Primero, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha rechazado desde larga data la existencia de multas automáticas, con lo cual hay una especie de instancia previa, además la necesidad de un procedimiento administrativo para la imposición de una sanción. Esto es efectivamente relevante cuando se trata, por ejemplo, de multas de tránsito. Lo que sucede en la mayoría de estos casos es que el acceso a la jurisdicción se ve dificultado porque en la ecuación entre costo-beneficio la gente normalmente no impugna las multas de tránsito porque la cuantía es muy baja. Pero en los casos en los que se ha pronunciado el tribunal ha dicho no puede verificarse un cobro de una multa si no ha existido un previo procedimiento debido. Luego, en cuanto al Solver Repete, el rechazo de la doctrina hoy día es unánime. Acá no hay discusión. En la jurisprudencia, es más, ustedes miran la jurisprudencia uruguaya, tanto de la Corte como el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, cada vez que hablan de este tema refieren
al desgastado o al denostado instituto del sueldo RPT. Es decir, lo adjetivan negativamente cada vez que se pronuncian sobre él. Ahora bien, a mi juicio hay que mirar con cierta prudencia esta afirmación, porque si bien el sueldo RPT es censurado por la legislación y por la jurisprudencia, yo creo que no todo lo que decimos es sueldo RPT agota el universo de estas prerrogativas especiales que tiene la administración y que se puede asociar a medios que terminan forzando al pago para poder acceder a la instancia judicial o para poder ejercer efectivamente un derecho o acción. Por eso hablo de un sueldo RPT directo, que claramente es el que estábamos hablando hasta ahora. Este es el que está prohibido en la legislación, pero también podemos hablar de un sueldo de RPT indirecto o impropio, que sería aquel que se verifica cuando no es posible superar una discusión sobre la existencia o no de un tributo o ejercer efectivamente un derecho sin haberlo pagado previamente, porque la situación de hecho que se genera por la existencia de la determinación en curso es tan gravosa que obliga a pagarlo para poder ejercer efectivamente el derecho. Entonces, visto desde esta perspectiva, el sueldo RPT parece ser un poquitito más amplio que simplemente el decir pague el impuesto antes de plantear la acción de nulidad. Ejemplos que se pueden poner de esto. Las exigencias de pagar los tributos municipales para poder realizar actos jurídicos frente a los escribanos. Hoy estábamos comentando antes de empezar, en Uruguay existe una norma de la década del 30 del siglo pasado que establece que los escribanos no pueden otorgar escrituras públicas cuando existen deudas de contribución inmobiliaria. En los hechos, si yo quiero hacer una partición en una sucesión que involucra bienes inmuebles o quiero hacer una compraventa o una donación sobre un bien inmueble y quiero discutir el tributo, no puedo extender ese acto jurídico en una escritura pública porque el escribano no puede hacerlo. Por lo tanto, en los hechos estoy obligado a ir y pagar si quiero realizar el acto jurídico. ¿Bien? Otras formas que pueden asociarse, las reglas que impiden el ejercicio de acciones sin el previo pago de un tributo. No es para discutir la existencia del tributo en sí, sino que yo no puedo iniciar una acción si no pago previamente un tributo. Por ejemplo, el impuesto a las ejecuciones. En Uruguay hay un impuesto que grava determinado tipo de ejecuciones por vía judicial que asciende al 1% del monto que se pretende ejecutar. Y esto grava tanto a quien va a ejecutar como al ejecutante como al ejecutado, lo cual ha sido objeto de discusión por la Corte, ha entendido que es constitucional porque en definitiva no impediría el planteo de la acción, pero al mismo tiempo hay sendas discordias en la mayoría de los fallos, y yo le pongo desde la década del 90 hasta ahora, la Corte siempre se ha pronunciado en mayoría y han existido discordias que han considerado que este instituto es inconstitucional. En cuanto a la repetición de pago, las normas en Uruguay establecen que la causa del pago a la administración siempre va a ser la ley. Y cuando digo causa, no lo digo en el sentido de motivación. Nosotros a la causa o los motivos, nosotros llamamos a la causa que ustedes mencionan en la Ley Nacional del Procedimiento Administrativo, nosotros le llamamos motivo. Cuando me refiero a causa de la obligación, sería más bien en términos civiles. Y siempre es la ley. Y por tanto, si no hay ley, no hay causa de la obligación y por ende el pago que se ha efectuado es un pago indebido y corresponde siempre a la repetición. La única exigencia que establece el Código Tributario como para atenuar esa amplitud es la de que si yo cuando cobré un servicio incluí y percibí del tercero el tributo en cuestión, no puedo ir a pedir la repetición porque en definitiva no sufrí los efectos económicos. Algo parecido a lo que se verificaría con la exigencia de demostrar el empobrecimiento, como hablábamos hoy antes de empezar. Una brevísima reflexión crítica sobre este tema. A mi juicio, el sueldo RPT es una institución heredada de un sistema que parte de ciertos presupuestos, a mi juicio, superados. En primer lugar, ¿cuál es el fundamento explícito o implícito del sueldo RPT? La presunción de validez de los actos administrativos o la presunción de legalidad. Asimismo, el otro carácter que la doctrina señala frecuentemente, que es el de la ejecutividad de los actos administrativos. Por otro lado, buena parte de la fundamentación de esta materia se basa en la existencia de un interés del Estado en percibir regularmente las rentas.
Entonces, esta finalidad de interés general es la que justificaría el privilegio que tiene en acceder al crédito antes de haber decidido sobre el fondo en caso de contienda. Y finalmente, muchos fallos alegan que este no es un instituto a priori censurado por los tribunales internacionales y por ende recurren muchas veces a la tesis de las excepciones. Bueno, esto es admisible salvo que en el caso concreto resulte insuperable para el administrado en el caso en cuestión. Si mal no tengo entendido, hay algunos fallos en Argentina, no voy a pisar terreno ajeno, así que me dirán si me equivoco. Pero por ejemplo los fallos de Agropecuaria Jujuy y Provincia de Corrientes creo que son dos fallos que van en este sentido de señalar cuando el sueldo RPT se constituye en obstáculo insalvable y por ende si se logra demostrar que es insalvable se produciría una excepción y podría apartarse de esta regla. Ahora, acá es donde vengo a tirarle el lío. Primer premisa, presunción de legitimidad de los actos administrativos. Ustedes tienen una norma que así lo establece y derecho positivo. Bueno, en Uruguay no hay ninguna norma que establezca blanco sobre negro, existe presunción de legitimidad de los actos administrativos. Es más, el TCA, desde una sentencia que les transcribo del año 2012 en adelante, sostiene que la presunción de legitimidad de los actos administrativos es un mito. Y además dice es un mito inútil. Porque a lo único que atiende en realidad es a querer justificar algo por la finalidad que debe perseguir. En realidad no es justificación, sino que finalidad. Cuando la administración alega que el acto tiene presunción de legitimidad, dice porque yo persigo el interés general. No, de eso se trata, de ver si en el caso se persiguió o no el interés general. Por ende, esa presunción de legitimidad, dice, es meramente formal y es innecesaria. La ejecutividad de los actos administrativos es reconocido como un carácter inherente al acto, por lo tanto no necesitamos de esto para justificarlo. Por eso el tribunal dijo, acá no hay presunción de legitimidad. Luego, la ejecutividad, entiendo, es manifestación del interés general. Y acá viene la segunda cuestión. El interés de los particulares en resistir un acto ilegítimo y en no ser perjudicado a priori, ¿no es parte del interés general? ¿No es parte del interés general la satisfacción de algunos derechos fundamentales? Estamos todos de acuerdo que sí. Por lo tanto, lo que hay que ver es si en el caso el medio empleado es adecuado o racional. Y es por esto que yo concluyo que además de todo, desde una perspectiva de la racionalidad del sueldo RPT, es una medida exagerada porque no atiende al fin debido en una medida de proporcionalidad. Directamente lo que hace es presumir que lo que la administración hace está bien, directamente lo exige a priori y luego que se decía, bueno, y si hay un daño colateral, veremos cómo lo vamos a resarcir. Paso muy rápidamente. No tenemos normas expresas que establezcan un único plazo, segundo tema, sobre la duración razonable de un procedimiento. Sin embargo, hay algunas normas que establecen la caducidad o clausura automática de algunos procedimientos en materia disciplinaria. La ley 19.121, que es el Estatuto del Funcionario de la Administración Central, así lo prevé. Y lo que tenemos sí es la existencia de una denegatoria ficta. Denegatoria ficta que se verifica en virtud del silencio administrativo dentro de los plazos para resolver, pero que son unos plazos que no generan otra consecuencia que esta apertura de la posibilidad de impugnar y de acceder a la acción de nulidad en caso de silencio. Sin embargo, a partir de las previsiones, obviamente, del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y con pie en la Constitución, es posible decir que en Uruguay siempre existe un principio de duración razonable de los procedimientos, aunque no haya una norma que lo establezca de manera expresa. El artículo 60 de la Constitución establece la garantía de una administración eficiente. Es decir, la idea del artículo 60 es que la administración genere un cuerpo administrativo y a partir de ahí la construcción de un servicio civil que esté orientado a la eficiencia administrativa. Por lo tanto, primer tema, si la Constitución manda tal eficiencia en este sentido, debe existir un plazo dentro del que debe actuar diligentemente. Segundo, ¿cómo vengo con el tiempo, querida? Bien, yo me someto enteramente a lo que me digan. Estoy aprovechando además que Milton creo que no va a estar, así que voy a robar algún minuto, pero por favor, si me paso, me avisa. En cuanto al artículo 309 de la Constitución, es el que establece la nulidad de los actos administrativos, perdón, porque yo acá no lo asocié con el artículo 311.
El 309 establece las causales de nulidad de los actos administrativos en la propia Constitución, y el 311 establece que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo puede anular los actos con efectos generales y absolutos. Es decir, que puede anular no solo un reglamento, sino una disposición con otro alcance subjetivo con efectos generales y absolutos. Ahora, ¿en qué casos? Cuando la nulidad se declara en interés de la regla de derecho, dice, o de la buena administración. Este concepto de buena administración, que viene en la Constitución uruguaya del 52, íncitamente contiene, o no puede ser de otra manera, el concepto de actuación eficiente. Y entonces, por ende, eficiencia nuevamente, plazo razonable para actuar por parte de las administraciones. Los artículos 72 y 332 que establecen o que reconocen a los principios generales como regla de derecho, porque dicen que los derechos de las personas no se agotan simplemente en las estipulaciones expresas de la Constitución, sino que además se reconocen todos los derechos que son inherentes a la persona humana o derivados de la forma republicana de gobierno. A partir de esto, la doctrina unánimemente dice: los principios generales de derecho son y tienen jerarquía constitucional en la Carta. Por ende, también el principio de buena administración tiene jerarquía a este mayor nivel. Y finalmente, el artículo 318 de la Constitución, que establece que existe un plazo para resolver, que es de 120 días, pero como les decía, está establecido básicamente para la generación del silencio administrativo y por ende el acceder a la instancia judicial. Luego, la ley 19.879, que fue una ley que se dictó a principios de la pandemia, incorporó un artículo dentro de sus previsiones de los plazos administrativos y los plazos judiciales que se suspendieron o se computaron de determinada manera durante las ferias. Bueno, lo que establece es expresamente la existencia del reconocimiento del principio de tutela administrativa efectiva. Primera norma que reconoce en Uruguay, la tutela administrativa efectiva. Por ende, a partir de esto, el derecho a la respuesta y además el derecho a la respuesta en tiempo razonable, porque si la tutela no llega en tiempo razonable, no es efectiva. Y finalmente el decreto 500, que es nuestra norma reglamentaria en materia de procedimientos, decreto 500 del 91, que también reconoce estos principios que les acabo de mencionar. La jurisprudencia ha sido un poco oscilante, porque en definitiva, cuando empiezan casi todos los fallos sobre esta materia, dicen: el principio de duración razonable es un principio vigente en el derecho uruguayo, y aplican básicamente los estándares que los tribunales internacionales manejan en esta materia. Es decir, la complejidad del caso, es decir, la conducta de las partes, si el actor entorpece o no entorpece, el administrado entorpece o no entorpece, si la administración actúa o no diligentemente. Sobre estas bases construye la doctrina, pero cuando la aplica es bastante acotado el ámbito en el que recepcionan los casos concretos esta tesis. Porque en general el tribunal dice: bueno, en este caso era muy complejo, en este caso la derivación natural de los plazos para la defensa es lo que conlleva que el procedimiento demore más tiempo. Sin embargo, hay algunos fallos en los cuales directamente ha reconocido la violación del principio de plazo razonable o de duración razonable. Ya les digo, con una especie de evolución. En primer lugar, los primeros fallos establecían que el tribunal puede afectar las sanciones que se derivan del incumplimiento del pago de la obligación tributaria independientemente del procedimiento posterior seguido. Esta era la tendencia aplicada desde la década de los 2000 y los 2010. Sin embargo, a partir de 2014 empieza una jurisprudencia un poco más protectora, más garantista, con una sentencia de 2014 en el cual a un procedimiento disciplinario que insumió más de 4 años, el tribunal consideró que se había excedido, aun cuando no había una norma que estableciese un plazo máximo, que se había excedido el periodo de duración razonable y anuló el acto administrativo que aplicaba una sanción. Luego, hay otras sentencias en materia tributaria sobre la aplicación de recargos, donde concluye que si bien el tributo existía porque lo genera la ley, la aplicación de las penalidades no pueden computarse porque la demora es imputable a la administración. Y entonces ese es el caso de una sentencia de 2020, la 190. También en el caso de una infracción en el Ministerio de Ganadería que duró 8 años de instrucción, obviamente este era un caso cantado. El tribunal en este caso anula y reconoce que la invalidez del acto se deriva de la violación del
principio de duración razonable en materia sancionatoria. Finalmente hay un fallo de la Suprema Corte de Justicia, que es bastante raro que la Corte se pronuncie en temas típicos de derecho administrativo sobre este principio. Pero ¿por qué me parece interesante? Es una persona que reclama los daños que le causa la demora de la administración en resolver. Y entonces hay una ley en Uruguay que establece que los intereses se devengan, en el caso de reclamos, desde el momento de la demanda en adelante. En este caso, la Corte dijo, la actualización y los intereses se verifican desde el momento en que presentó la petición administrativa. ¿Por qué? Porque el procedimiento no siguió un trámite, un íter de duración razonable y por ende el daño no puede ser soportado por el administrado. Ese es un caso que me parece interesante. Luego, a falta de normas expresas, el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia ha establecido que el juez puede establecer un plazo en ausencia de disposición legal o reglamentaria, y esto en algún sentido también va en lo que la Corte dijo en el caso Barbánico en Uruguay, el caso de unos ahorristas que se presentaron a reclamar porque un banco que cerró no había tenido, digamos, las debidas actuaciones con las garantías correspondientes, y además el Estado, cuando supervisó esa actividad del banco particular, no había tenido una actividad concretamente adecuada y por ende era responsable. Lo que sucedió es que esos juicios empezaron en la década del 2000, empezaron en el 2002 con la crisis, no voy a decir que fue una crisis heredada de nosotros, a partir de otras crisis de otros países, quédense tranquilos. Pero a partir de la crisis de Uruguay de 2002, esta gente estuvo reclamando casi 10 años. En este caso, la Corte que dice, Uruguay no cumplió con el dar un juicio adecuado, a una revisión adecuada a los reclamos de estas personas, pero lo más interesante, le dice a Uruguay, usted tiene que revisar todos estos casos y lo tiene que hacer en un plazo de 3 años. Y en ese plazo de 3 años se tienen que pronunciar todas las instancias que puedan revisar sobre el fondo, es decir, una autoridad también independiente que ejerza una función jurisdiccional que revise completamente el asunto. Esto implica que el plazo de duración razonable lo fija la Corte en la Corte en la condena y lo fija en 3 años incluso para las instancias jurisdiccionales. Esto me parece que es interesante. Bien, y con esto termino. La duración razonable del procedimiento es básicamente una garantía. Y esta idea de garantía tiene que ver con el acortamiento entre la distancia estructural que existe entre los derechos y su efectividad. Por ende, hay dimensiones que es necesario atender de esta garantía que, por lo menos en Uruguay, no están del todo bien configuradas. En primer lugar, la inexistencia de respuestas adecuadas al silencio administrativo. Es más, la Corte hace 2 meses acaba de dictar un fallo en el que ratifica la constitucionalidad de una norma que establece la caducidad de la acción de nulidad, es decir, la caducidad de la acción jurisdiccional, contada en 2 años desde que se presentaron los recursos. ¿Bien? Es decir, yo presento los recursos administrativos, transcurrieron 2 años sin la acción de nulidad y entonces caduca la posibilidad de plantearla. Lo interesante del caso es que yo tuve una instancia que se verifica con el silencio ficto, pero la propia ley establece que yo tengo derecho a una respuesta y no tengo un mecanismo adecuado para obtener esa respuesta. La caducidad me afecta incluso cuando la administración incumple con su deber de pronunciarse de manera expresa. Entonces, no hay una sanción específica, es más, hay un castigo para aquel que pretende que haya un procedimiento de duración razonable, que es la posibilidad de perder la acción de nulidad. La ausencia de mecanismos como el amparo por mora, que no están regulados expresamente en el derecho uruguayo, y la ausencia de mecanismos para perseguir la instancia de responsabilidad de los funcionarios que incumplen con este tipo de tramitaciones, ya que en Uruguay, de acuerdo con el texto constitucional, la doctrina ha interpretado que la acción contra los funcionarios siempre es indirecta. Siempre es indirecta. El Estado responde, los funcionarios, solo en caso de acción de repetición del Estado por culpa grave o dolo, de acuerdo con el artículo 25. Bueno, he terminado. Muchas gracias, muy claro, muy didáctico, además, y muy valiosa la exposición. Bien, vamos a continuar con Guillermo Comadira, no sin antes anunciar que, bueno,
abrimos un registro para que quienes tengan a bien proponer temas lo hagan, ¿no? Ahí les comparto el link en el chat y bueno, ahí pueden entrar para hacer las sugerencias que les parezca sobre los temas a tratar en las próximas reuniones. Muy bien, te escuchamos, Guillermo. En la compu entendido para que salga el cartel, a ver. Porque esa, Acá no me aparece ese cartel. vos, Acá tengo. En ese link se ponen temas y oradores o solo temas. Tenemos en cuenta. No estamos. Gris. Claro. ¿aparece? No. ¿Y en tu computadora tampoco? Bueno, déjalo. El misterio del cartel. No se escucha, No se escucha. No, ahora sí. Creo que no se escucha. Ahora sí. Yo creo que es porque no estaban hablando. Esa habría que hablar, habría que hablar. Oh, perdón por las demoras técnicas. Bueno, ante todo, muchas gracias, Fabián, por la invitación, por la confianza, de estar a la altura y por encontrarnos con tantos amigos acá y veo también conectados. Y para los dos principios que estamos trabajando, propongo partir de algunos interrogantes que pueden servir para ordenar los temas, más allá que voy a dejar algunas preguntas más en el camino para ver si se puede disparar el debate, con el propósito de que a través de la sistematización de la jurisprudencia pueda intentar aportarles información para que cada uno ofrezca una respuesta. Y el primer interrogante es si hay un solo principio sobre el repete en su fundamento y alcance o hay que hablar de un principio por cada materia. ¿Cuáles son los fundamentos para sustentar esa regla? Si puede reemplazarse el pago previo por una multa y en qué casos se configuran los supuestos excepcionales del pago previo. En el ámbito federal no existe un régimen jurídico general ni uniforme en relación al solve ante la impugnación de multas, sino que la necesidad de efectuar este depósito previo surge o aparece en leyes específicas y se encuentra frecuentemente asociada al reconocimiento de
recursos directos contra sanciones administrativas ante las cámaras. Estas son las principales normas que contienen ese principio. No es por lo tanto general, sino como ven sectorial, y tampoco es uniforme porque, como saben, existen otras leyes que prevén recursos directos contra sanciones administrativas sin solve, y además con efecto devolutivo o suspensivo. Si quieren un ejemplo de las primeras, que ya nos va conectando con el otro principio, las sanciones administrativas que aplica el Banco Central en el marco de la Ley de Entidades Financieras, y de las segundas, un ejemplo de las segundas puede ser las que aplica la Inspección General de Justicia en el marco de su ley orgánica. Y de forma más acotada vamos a encontrar la vigencia pactada de este principio. Esto es lo que sucede con el recurso que está contenido en el marco regulatorio eléctrico, que no tiene solve, pero que en el caso de la distribución se complementa con el contrato de concesión que sí lo establece. La Corte avaló la constitucionalidad de este solve en el caso Edenor de 2017. En la materia previsional sí existe un régimen unificado, que es el que surge del artículo 15 de la ley 18.820 y esas normas que encuentran ahí. Y buena parte de la jurisprudencia que vamos a ver se deriva de la interpretación de estos artículos. Y en materia tributaria, la Corte, en el caso Compañía de Circuitos Cerrados del año 2010, interpretando artículos de la ley 11.683 del procedimiento tributario, que en lo sustancial se mantienen vigentes, ha dicho que el ámbito del principio se encuentra notoriamente acotado por la presencia del Tribunal Fiscal de la Nación. La ley prevé, en su artículo 76, una opción impugnatoria contra las resoluciones que impongan sanciones, determinen tributos o se dicten en reclamos de repetición. La opción consiste, por una parte, un recurso ante el Tribunal Fiscal de la Nación con efecto suspensivo sobre la parte apelada y a su vez la sentencia de este tribunal administrativo se apelan con efecto devolutivo pero sin solve, y por la restante impugnación es un recurso administrativo, un recurso ante el superior que sí tiene un solve porque si el acto que se confirma hay que interponer una acción de repetición. El origen del principio es pretoriano, sin ley, y no tiene nada que ver con los fundamentos con los que asociamos al solve. En los primeros casos, y frente a la alegada inconstitucionalidad de tributos locales, la Corte le dijo al actor, primero pague, porque los jueces nacionales no deben ser un obstáculo a la recaudación de rentas provinciales. Es decir, un argumento vinculado al federalismo. Según su tratamiento en la jurisprudencia, la Corte ha analizado la compatibilidad de este principio con el derecho de defensa en juicio, más modernamente la tutela judicial efectiva, y con el derecho a la igualdad. Partamos de la jurisprudencia actual de la Corte, el caso Giabó de 2015, por adhesión al dictamen de la Procuración. El principio no es inconstitucional en abstracto de cara a la tutela judicial efectiva y a la igualdad, pero se debe morigerar frente a situaciones patrimoniales concretas donde su aplicación pueda implicar un real menoscabo a los derechos de defensa en juicio y a la igualdad. El mismo caso nos da la respuesta a la convencionalidad de la regla a la luz del artículo 8.1 de la Convención Americana, ratificando la jurisprudencia del caso Micrónibus Barracas de Belgrano de 1989, es decir, anterior a la constitucionalización de la Convención. En ese caso, se había entendido que el principio no implicaba un apartamiento de la Convención, porque no se había siquiera alegado que fuera imposible, debido al excesivo monto, interponer el recurso como una forma de impedir real y efectivamente estos derechos. No me está avanzando. Ahí está. Sí. Ahí está. Ahí está. Reparemos en las citas de Giabó. Están incorporadas todas las materias, multas y tributos. Falta la previsional, pero Giabó era un caso previsional. Esta doctrina fue adoptada por la Corte en su actual composición en el caso Hiller de 2018 y la última expresión que encontré es del 2020, Provencop. Los actuales ministros todos la convalidaron, excepto Rosati, que votó siempre en no admitir el recurso.
Giabó no tiene un desarrollo que explique la compatibilidad del principio con los derechos de defensa en juicio de igualdad, pero tampoco va a encontrar mayor fundamento en los primeros casos que fueron moldeando el principio. Les dejo estos sumarios que vienen justamente de los primeros y fíjense, la defensa en juicio puede ejercitarse libremente una vez cumplida dicha exigencia. Y para la igualdad, la doctrina clásica. Todas las salas del fuero del derecho administrativo aplican la doctrina que surge del caso Giabó para entender que el principio es constitucional y que debe morigerarse en supuestos determinados. No obstante, hay algunas posiciones que sostienen que en materia sancionatoria el solve es inconstitucional en abstracto. Y traigo solo jurisprudencia porque en la doctrina hay muchísimo más. Estas posiciones, Corte bonaerense, las disidencias del doctor Gallego Federiani en la Sala Quinta, la Sala Segunda de la Cámara Civil y Comercial y un antecedente de la Sala Cuarta muy citado, que es el caso Frinca, sintetizan los principales argumentos que tienden a converger en estos dos. El solve en materia sancionatoria sería inconstitucional por aplicación de las garantías y principios del derecho penal, porque se debe cumplir la condena antes del juicio, que debería ser previo. Y esto viola la presunción de inocencia y el derecho a ser oído. Un argumento que reconduce a la naturaleza jurídica de las multas y a la aplicación de los principios y garantías del derecho penal. Advertirán que tiene un alcance que supera ampliamente al solve, porque solo tomando los efectos de la impugnación, es decir, solo sobre los efectos de la impugnación, pone en duda también el efecto devolutivo, no solo el solve. Y el restante argumento, que sí se concentra en el solve, consiste en que si el fundamento para el derecho tributario es preservar el desenvolvimiento de las finanzas públicas, la regular ejecución del presupuesto, las multas, por su naturaleza y su finalidad punitiva, no pueden ser equiparadas a los tributos y ser considerados recursos normales del sistema, tienen un carácter contingente y algunos, vamos allá, dicen tampoco, ni siquiera deberían ser presupuestados. Bueno, aprovechemos esa objeción para ver qué dice la jurisprudencia sobre el fundamento del solve. La objeción nos remite a este argumento, que sostuvo la Corte en relación al pago previo de impuestos, no paralizar la recaudación. Un concepto similar, análogo, alguno podría decir de género especie, con el de no distraer el destino del recurso estatal contenido en el artículo 9 de la Ley de Medidas Cautelares. No hay una respuesta desde la jurisprudencia de la Corte a esta objeción que mencionaba al solve sancionatorio. Pero tampoco, y esto probablemente lo explica, no hay fallos de la Corte que digan que en materia de multas este es el principio, que lo fundamenta. ¿Y puede haber algún otro fundamento en la jurisprudencia? En el año 2007, en el caso Gubelco, que es materia previsional, la Corte entendió que uno de los principales fundamentos del solve era asegurar el crédito previniendo la insolvencia del deudor en el interín del proceso. Y esto se ratifica en Orígenes. Fíjense que acá se había ofrecido una póliza, una garantía. Y la Corte entendió que el interés fiscal estaba cubierto con esa garantía. Si exploramos las sentencias de la Cámara Federal de Seguridad Social, y les voy a dejar algunos casos recientes, vamos a encontrar que se aceptan garantías. Habitualmente, una póliza de caución. Y en algunos casos, y en esto hay disparidad entre las salas, pero en algunos casos no hay una concreta valoración en la sentencia sobre si el apelante estaba o no en condiciones económicas de afrontar el previo pago. En otros casos sí, se valora para aceptar la garantía, pero en algunos no, sino que en esos casos la garantía oficiaría como una alternativa al solve. Este es un fundamento, como verán, independiente del anterior, del anterior de no paralizar la recaudación, porque le interesa asegurar el cumplimiento de la sentencia, que no se frustre por una insolvencia durante el proceso. Es decir, le da al principio una naturaleza precautoria.
o cautelar. Y como la garantía, la póliza de caución, cumple con el mismo fin y es menos gravosa, acepta garantía. Estas garantías no son aceptadas por la Cámara del Fuero Contencioso Administrativo, salvo en los casos que las prevén, que son dos: el régimen federal de pesca y la ley de migraciones. Pero la Cámara se ciñe a las opciones legales o a la doctrina de Giabón. O demuestra que pagar le frustra el acceso, o paga y si no el recurso se declara inadmisible. Separemos los casos de multas, a ver si puede haber algún otro fundamento. Perdón, acá están los casos que les mencionaba, de la Cámara donde no las acepta y de la Cámara Federal de Seguridad Social. Yo esto después se los mando con hipervínculo, que limpié un poco de cita. En el primer caso, que se reconoce la constitucionalidad del pago previo de multas, que es POSE, muy citado, aparece este considerando. Menciona los efectos del acto y las garantías de efectividad o continuidad de las actuaciones y resoluciones judiciales. En ese tiempo, la intervención de la autoridad administrativa se consideraba una primera instancia judicial. De hecho, un argumento que aparece en este fallo y en otros más, para reforzar la regla, es: no hay una garantía de la doble instancia. La regla es constitucional y a todo evento no hay un derecho a dos instancias. Ese argumento con la jurisprudencia fue evolucionando, es el del control judicial suficiente, que es otro artículo que está en juego acá, el 109. Pero está en juego atado al artículo 18, porque el control judicial suficiente no se cumpliría si está negado el acceso. Y hay doctrina que considera, y algo ya ha dicho el colega preopinante, hay doctrina que considera que el fundamento del solve está en la presunción de legitimidad y ejecutoriedad del acto administrativo. Y además que esa ejecutoriedad podría verse calificada por un interés público específico que el legislador quiere tutelar. García Enterría y Tomás Ramón Fernández categorizaban al solve como una manifestación de la autotutela en segunda potencia o reduplicativa. No tenían una muy buena opinión de este principio, pero centraban su crítica fundamentalmente en la desigualdad que produce. La protección de las finanzas públicas, vuelvo al primer argumento, no es un fundamento jurídico, es un fundamento económico. Es la concreta manifestación del interés público que viene a agravar las consecuencias jurídicas. Pero el soporte jurídico de ese interés es la estructura del acto administrativo y sus caracteres. La ley 26.993, en materia de relaciones de consumo, modificó los recursos de la ley de defensa del consumidor y de lealtad comercial que tenían efectos suspensivos y los llevó al otro extremo, se puso solve. No encontré en el mensaje ni en el debate en las cámaras suficiente como para tratar de construir cuál fue la intención del legislador. Me queda la inquietud y se las transmito. ¿Lo habrá incorporado para no paralizar la recaudación o como una forma más de reforzar la disuasión de conductas infraccionales que van a perjudicar al consumidor? ¿Estará habiendo otro interés público distinto a la protección de las finanzas públicas que podría agravar la ejecutoriedad? Y si es así, ¿es constitucional anclar el solve exclusivamente en la ejecutoriedad? Y todo esto lo estoy diciendo para ir a otra jurisprudencia que me parece muy interesante, porque de sostenerse en la ejecutoriedad el examen de admisibilidad del recurso no debería incorporar una valoración sobre la ilegitimidad del acto para eximir la regla. Si existe una nulidad manifiesta y absoluta que hace cesar la ejecutoriedad. En el Fuero de la Seguridad Social van a encontrar sentencias como esta, que dicen: el apelante no depositó el monto del crédito ni ofreció garantías, pero ya desde el planteo se advierte que la autoridad administrativa está aplicando normas en contra de jurisprudencia consolidada. Entonces admiten el recurso eximiendo el pago, generan una causal de exhibición en base a la nulidad del acto. Y este es el único fundamento que aparece
en la línea jurisprudencial del solve sancionatorio. Y para aclarar este alcance, porque pose tampoco es clarísimo, pero para aclarar este alcance, puede servir la disidencia de Tomás Casares en Fermín Fernández, que si se acuerdan era una de las citas de Schiavone, que dice, una cosa es autorizar la ejecución de la sentencia y otra es condicionar el acceso. Se separa de la decisión. De acá se está confundiendo, interpreto yo, se está confundiendo el efecto devolutivo con el sobre RP. Si la Corte y todas las salas del fuero entienden que es constitucional en abstracto, veamos cuál es el estándar para morigerarlo y que no sea, en el caso, una negación de la tutela judicial efectiva. Y ahora nos vamos a 1960, porque el estándar que aplica la Cámara es el que surge de este caso Livorno, que si se acuerdan es otra de las citas del caso Schiavone. Livorno dice que la regla debe ser exceptuada no por el monto, no por la magnitud de la multa en sí, sino por su desproporción en relación a la capacidad concreta económica del apelante. Las leyes de lealtad comercial, defensa del consumidor, defensa de la competencia y abastecimiento ya han internalizado ese estándar porque establecen ya mismo desde la ley que el principio se exceptúa si se acredita un perjuicio irreparable. No hace falta apuntar todos los requisitos de las cautelares, con el perjuicio solo alcanzaría. Y no hay una fórmula desde la jurisprudencia, una fórmula genérica que se pueda dar de cómo se acredita la excepción, pero sí hay casos concretos donde se los ha exceptuado. Y igual yo les dejo en la presentación varios ejemplos que les pueden ser útiles de la Corte en materia previsional, en infracciones laborales, del contencioso administrativo, de la Cámara Nacional de Apelaciones de Trabajo, que me parece que no, y de la Cámara Federal de la Seguridad Social. No vale la pena detenerse porque son soluciones muy casuísticas. Por último, para este principio. La Corte tiene una línea jurisprudencial en la cual propicia un criterio amplio en la consideración de las excepciones y en la valoración de la prueba. Aún, dicen algunos de estos fallos, frente a ciertas omisiones del peticionante. En todas estas sentencias se descalificaron pronunciamientos de los tribunales inferiores por haber incurrido en injustificado rigor formal en el tratamiento de la cuestión. Todas estas sentencias son causas previsionales. Entonces, en materia previsional hay un criterio amplio y además se aceptan garantías. Es un solve distinto a la materia de multas. Yo creo que hay un argumento, esta es mi opinión, que lo explica parcialmente, y es el siguiente. Si exploran las sentencias del fuero de la Seguridad Social, los créditos discutidos son sustancialmente superiores a los que van a ver en la masa crítica de multas con solve que resuelve el contencioso administrativo. Con esto quiero decir, es mucho más probable que haya situaciones excepcionales en el primer caso, por lo tanto me parece lógico que haya una jurisprudencia más amigable o más volcada hacia la excepción, tanto en la Seguridad Social como en el fuero laboral. No es que se trate de distintos principios, pero esto para mí no logra explicar por qué las garantías se aceptan en un caso y no en el otro. Y paso al otro principio. Y siguiendo con la metodología, estos son los interrogantes que propongo para despejar. ¿La garantía convencional equivale? ¿Es lo mismo que la duración razonable del procedimiento o hay algo más? ¿Cómo juega el rol de colaborador, del administrador? ¿Y la situación jurídica del afectado por la demora tiene alguna incidencia en la decisión? ¿Se aplica solo al procedimiento administrativo sancionatorio? Respecto a este principio, la Corte Suprema, en el caso Gómez de 2021, que es materia penal, señala que a partir de la constelación normativa que conforman el artículo 18 de la Constitución Nacional, el 8 de la Convención Americana y el 14.3 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, ha establecido estándares que fijan una línea clara en la materia. Y es la que surge de todos estos fallos que cita. No son todos los casos de la Corte
donde aplico la garantía, pero los traigo porque son los casos que recientemente la Corte nos dice, y acá surgen los estándares. Esto es para la materia no penal y todos estos para la materia penal. El leading case de la Corte respecto a la garantía y su aplicación al procedimiento sancionador es, como recordarán, los ICER de 2012. La Corte ya había extendido la garantía a las infracciones aduaneras y tributarias en los casos Bossi García y Fisman de 2009 y 2011. Pero los ICER se destaca porque contiene, por una parte, una interpretación de por qué el artículo 8.1 de la Convención, que se titula Garantías Judiciales, se aplica al procedimiento administrativo sancionatorio, y por otra, porque contiene el test de convencionalidad y constitucionalidad que deben utilizar los tribunales y utilizan para evaluar la razonabilidad del plazo. Para la evaluación del plazo razonable, dice la Corte, esta garantía no puede traducirse en un número fijo, sino que ante la ausencia de pautas temporales indicativas, la determinación de si se ha configurado un retardo en la decisión es casuística. Y en lo que sigue entonces vamos a analizar cómo interpretan la Cámara y la Corte cada una de estas pautas. Y voy a empezar por el último de los puntos, el análisis global del procedimiento. Si existe una garantía del plazo razonable, lo primero que debemos identificar es cuál es el lapso temporal cuya razonabilidad estamos analizando. ¿Cuál es el inicio, desde y hasta cuándo? Esta es la estructura que siguen habitualmente las sentencias del fuero. Primero se describe, con mayor o menor detalle, toda la línea temporal procedimental, con sus principales actuaciones, con énfasis en las suspensivas e interruptivas de la prescripción, porque vale aclarar, este es un planteo que vamos a encontrar muchas veces como alternativo al de la prescripción de la acción. Y el inicio del plazo no ha sido un tema especialmente desarrollado o explicado por la jurisprudencia que se refiere al procedimiento sancionatorio. Pero tanto los ICER como Bonderaron y buena parte de la jurisprudencia del fuero toman el mismo, el acaecimiento de los hechos considerados presuntamente infraccionales. Pero aclaro que los ICER tiene toda una secuela, Fluixa, Antunes, Alvarado, Navarrine, que no aporta desde la doctrina, pero donde la Corte toma el procedimiento y dice, esto es análogo a los ICER, toma el plazo y en el cómputo de ese plazo toma también los hechos desde el acaecimiento de los hechos y no hace referencia a la apertura del sumario. Entre un y otro hito puede haber 3 o 4 años. Acá algunos ejemplos de la Cámara Contencioso Administrativo que toma desde los hechos, pero hay casos donde no toma desde los hechos. Toma otro punto de inicio, la apertura del sumario, el inicio de las actuaciones, la denuncia. El punto de inicio podría ser insustancial en caso que se afirma la vulneración de la garantía, por ejemplo, en el caso Fisman de la Corte, donde el Tribunal Fiscal había tenido 27 años los autos para sentencia. Ahí la Corte no va al inicio, no basta los hechos para decir que se vulneró la garantía. Pero sí puede ser sustancial en un caso, o puede cambiar la decisión en un caso donde se está considerando que el plazo es razonable. Dejo la pregunta. ¿Hay que inferir que desde que la persona está en situación de ser juzgada empieza a operar la garantía? ¿Algo análogo a la prescripción? ¿O habría que esperar hasta el inicio del procedimiento porque la garantía equivale a la duración razonable del proceso? Donde sí encontramos jurisprudencia que se ocupa con certeza es en el hasta cuándo debe considerarse el plazo. Y este es el principal aporte, seguramente, que nos trae el caso Bonderaron. En la definición del plazo debe tomarse el tiempo que lleva el caso en la instancia judicial de revisión, en la medida que se esté revisando el acto sancionatorio. Sobre esto
voy a dar algún detalle. Casos de la Cámara donde toma, el tiempo de trámite en su sede, y casos donde no toma el tiempo en su sede. De vuelta, puede ser insustancial, pero no lo es si se concluye que el plazo es razonable y no se está tomando el tiempo de revisión en la instancia judicial. Respecto al alcance de la garantía, existen supuestos en los cuales la materialidad de los cargos ya quedó firme y se siguen discutiendo otros aspectos del acto sancionatorio, por ejemplo, la graduación de la sanción, o bien casos en los cuales el proceso no es de revisión, sino una pretensión de cobro de una multa que quedó firme. En tales casos, algunas de las salas de la Cámara han dicho que la garantía ya no tiene este alcance. De alguna manera le dicen al sancionado, su posición frente a la ley ya no es de incertidumbre. Y una vez descrito el íter procedimental, se analiza la complejidad del asunto y en la casuística se toma en cuenta cuál es el objeto del procedimiento sancionatorio. Para no abusar todavía más del tiempo, dejo en la presentación sobre estas dos pautas, que no tienen mucho debate, cómo las construye la Cámara, y vamos a donde está el debate. Acá está el debate. La actividad procesal del interesado. Se toma en cuenta, para valorar la garantía, por supuesto, si el particular que es investigado ha tenido una actitud colaborativa o, por el contrario, una obstructiva o dilatoria. En definitiva, que se esté invocando la garantía no haya interferido en el normal desarrollo del trámite. Pero en algunos casos aparece, y acá está el debate, una evaluación sobre la omisión del interesado en utilizar las herramientas que le provee el ordenamiento jurídico para instar el trámite. Tengamos en cuenta que estamos en la materia sancionatoria, la instrucción es oficiosa, está el interés público comprometido y el procedimiento puede derivar en un acto de gravamen, en una sanción. No le están pidiendo mucho al rol de colaborador del administrado. Y acá quiero recordar la posición de mi maestro, mi tío Julio, que entendía que el carácter de colaborador adquiría un matiz de excepción justamente ante la presencia de la potestad represiva, porque en esos casos, ponerle la carga de impulsar el procedimiento podría implicar una autoincriminación en contra del artículo 18 de la Constitución Nacional. La reticencia a clarificar situaciones frente a inspecciones, ofrecimiento de abundante y desordenada prueba con defensas genéricas, son ejemplos de conductas dilatorias o obstructivas que han sido valoradas. La continuidad en la comisión de las infracciones que están siendo investigadas también. ¿Y qué sucede con la omisión de dar impulso? Hay un caso puntual que aparece en varios precedentes, que es el del recurso por retardo de justicia que prevé el Código Aduanero ante la inactividad del Tribunal Fiscal. Hay dos de las salas que consideran que no utilizar este recurso juega en contra de la posible vulneración de la garantía. Mientras que una de las salas, la quinta, lo entiende como una opción y no una obligación del interesado, y que no suple de ninguna manera la instrucción oficiosa que le corresponde al Tribunal Fiscal. Fuera de este caso, encontramos otros donde el Tribunal destaca que no se presentaron prontos despachos, peticiones para impulsar el trámite, ni la utilización de las herramientas que ofrece el ordenamiento jurídico, como estos de la Sala 2 o este de la Sala 3. Este fundamento, como ven, no lo invocan todas las salas. En mi opinión, sobre el análisis de la jurisprudencia, es un argumento que muchas veces sale a jugar cuando desde el resto de las pautas ya se permite validar la razonabilidad del trámite, del procedimiento, pero esta es una excepción, porque este caso fue la única pauta considerada y el plazo era un plazo que podría haber sido declarado irrazonable. Y además es el último caso que encontré en la sala. Mención aparte, pero tiene que ver con lo mismo, merece el título de la interposición de recursos administrativos optativos,
Hay un tiempo suplementario que se juega en sede administrativa, derivado de la opción del interesado. ¿Gravita en la decisión? Fíjense, en este caso de MX, el recurso del artículo 100 había demorado 10 años y para la sala esa inactividad es enteramente imputable a la autoridad administrativa. Y acá no aparecen las herramientas del sistema, el amparo por mora, la habilitación de la instancia judicial. Pero bueno, este caso es anterior a este, por eso no sé si podría ser un cambio en la jurisprudencia de la misma sala. La única causa externa que encontré considerada, por fuera de las pautas del test de convencionalidad, es la suspensión de plazos derivados de la emergencia por COVID. Y sobre la evaluación conjunta o global de las pautas, dos consideraciones. La mayor carga argumentativa de la sentencia se encuentra lógicamente en las situaciones intermedias o grises. Fíjense esta afirmación de la Sala Quinta. Menciona luego las pautas, pero no hay una extensa desarrollo para construir las pautas, porque el plazo está hablando por sí mismo. Por eso creo yo es tan importante tener claro, tener certeza sobre cómo se computa el inicio y el final, y sobre todo el inicio. Y otro aspecto de esta evaluación es que en algunos precedentes existe una referencia directa al plazo de los ICER o de Bossi García sin que las 4 pautas del test sean comparables. Esa comparación se hace en forma directa. En este caso demoró menos, el plazo fue más corto que el del caso de los ICER, eran procedimientos distintos, los dos casos. Y en otros casos, cuando se encuadra el análisis, es un recordatorio, y esta es la única filmina donde el énfasis está en el original, porque subrayan los plazos. Se hace un recordatorio que los plazos declarados irrazonables fueron de 15, 18, 20 o más años. Esto es un ancla, porque en algunos casos se utiliza para ajustar desde ahí la decisión. Se compara, se analiza el plazo del procedimiento evaluado y se lo compara si se acerca o no a este plazo, para evaluar la decisión más allá de las pautas. Finalmente, ¿se limita al procedimiento administrativo sancionatorio la garantía del plazo razonable? Hay un caso paradigmático en la Cámara, que es el del reclamo tributario. Y digo que es paradigmático porque las sanciones del tributo vienen juntos desde la operación del Tribunal Fiscal, vienen pasando juntos por los mismos lugares y llegan a la Cámara. Y 4 de las salas entienden que la jurisprudencia que surge del caso de los ICER se limita a la potestad punitiva estatal y no se extiende al ámbito tributario. Incluso citan este caso de la Corte, Bossi García, que es anterior a los ICER, donde la Corte efectivamente hizo esa distinción entre multa y tributo a los efectos de analizar la vulneración de la garantía de plazo razonable. Pero hay una de las salas, la quinta, que entiende que la garantía del plazo razonable también resulta aplicable al ámbito tributario. Es decir, concretamente, que el artículo 8.1 de la Convención no se limita a la sanción, tiene una extensión mayor y abarca el tributo. No aparece en estos casos una referencia expresa, pero podríamos preguntarnos si no es un criterio que combina bien con esta jurisprudencia, que ya existía al momento de los ICER. El caso Astorga-Brach, donde la Corte desarrolló el concepto de tutela judicial efectiva y la aplicación de los artículos 8 y 25 de la Convención Americana a un procedimiento no sancionatorio ni jurisdiccional. El caso Yaquí-Axa, donde la Corte Interamericana entendió que las garantías del artículo 8.1 se aplicaban a otros procedimientos no sancionatorios, que tiene luego una saga, Jacmot-Caxec, Sucurú. Este es el fundamento de la jurisprudencia para pretender extender la frontera del procedimiento sancionatorio hacia otros procedimientos. Y desde la ley, la garantía de razonabilidad, además, desde la normativa parece íncita en el amparo por mora, por supuesto, el debido procedimiento de la ley de procedimientos,
e incluso en el principio de celeridad del propio amparo constitucional. Por último, en materia penal hay una evolución. Se ha incorporado este criterio del caso Valle Jaramillo, la materia. ¿Cómo incide en la situación, cómo incide en la evaluación de la razonabilidad la situación jurídica del afectado por esa demora? Dejo para pensar algunas preguntas que sugieren mi respuesta. ¿No hay que tomarlo también para el procedimiento administrativo? ¿No debería el juez analizar el impacto de la demora sobre la esfera de derechos del interesado? Es lo mismo, tomando casos que cité, es lo mismo el caso de una infracción por un producto vencido en una góndola que, por ejemplo, la imputación de la vulneración de las normas de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo a un profesional de la actividad bancaria, a los efectos de analizar la razonabilidad del plazo, o hay imputaciones que deberían ir más rápido que otras. Yo creo que sin mencionarlo, expresamente se puede estar refiriendo a esto la Sala 1 en ese caso reciente. Y bueno, muchas gracias por su atención y les dejo. A disposición la presentación para quien le resulte útil con los caracteres de dominio público. Buenísimo.